Buenos días, nosotros somos Laura Patiño, Gabriel Garín y Lorena Salgado, y nuestro tema es circuito en serie. Bueno, vamos a iniciar explicando qué es un circuito en serie. Un circuito en serie es un dispositivo por el cual la corriente recorre cada uno de los elementos sin la necesidad de desviarse por ningún circuito. Bueno, esto es una réplica de lo que es un circuito de serie. Entonces, bueno, aquí se evidencia pues en las flechas cómo funciona, cuál es el recorrido de la corriente en el circuito de serie. Bueno, una de sus características más importantes es que la intensidad, que se define como el flujo de electrones que circula por un conductor, es la misma en todo el circuito. la tensión o voltaje se reparte entre todos los elementos. Voltaje quiere decir este tipo de circuito apenas se usa, suele presentar algunos inconvenientes, como Si se daña algún receptor, se interrumpe todo el circuito, produciendo así un daño costoso y difícil de arreglar. Además, la tensión de cada elemento se va sumando, por lo que al principio del circuito se puede presentar tensiones muy... Este tipo de circuito se usa, por ejemplo, para regular la intensidad de una lámpara intercalando rheostatos antes de cada receptor. Un ejemplo común son las luces navideñas, que funcionan con un mecanismo de circuito en serie. Ley del circuito de serie. Simplemente tener en cuenta que en el circuito de serie se cumple aunque la resistencia total del circuito es igual a la suma de resistencias de receptores. El resto es la ley de Ohm. Una resistencia es la posición de la corriente eléctrica que pasa por un conductor. la ley de Ohm nos dice que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. En un circuito en serie está conectada una ampolleta o receptor al lado del otro. Si observamos que al desconectar una de las ampolletas, el resto se apaga, interrumpiendo el paso de los electrones. Esto mismo tipo de circuito es el que observamos, por ejemplo, en una guirnalda de un árbol de Pascua y no está presente en nuestras casas, porque si se apaga el refrigerador no se podría desconectar el televisor o la juguera.